Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Bonita canción de Belle Sebastian que se llama Envueltos en libros. Eso va a ser porque seguimos con los pecados textuales que nos trae Marta Jiménez Serrano, autora de No todo el mundo, de Los nombres propios, de Oxígeno. Hola Marta. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal va de pecados el verano? Pues muy bien, va bien nutrido, pero no solo el verano, llevamos muchos siglos en realidad a tope de pecados. La vida, toda Claro, la vida. claro. De hecho, no sé si sabes que en la Edad Media los pecados capitales eran una especie de guía psicológica bastante sofisticada. Uy, la psicología es una disciplina que en la Edad Media no existía. No, claro, Moderna. claro. Es moderna tal y como la conocemos hoy, pero Vale. el ser humano lleva intentando comprender su propio comportamiento mucho tiempo y en la Edad Media estos pecados capitales no eran solo una curiosidad como los tratamos hoy, ¿no? Sino que se consideraban verdaderamente herramientas psicológicas claves para descifrar la personalidad y descodificar el deseo. Esto es lo que cuenta Peter Jones en un libro llamado Autoayuda medieval, cómo reconciliarte con los 7 pecados capitales. Me gusta esta idea de autoayuda medieval. Qué interesante. Claro, él explica en ese libro cómo los pecados eran todo un sistema verdaderamente para ordenar y procesar los pensamientos, ¿no? Esto se coló en muchísimos textos de la época, en los cuentos de Canterbury, en la Divina Comedia. Y él se lamenta de que a muchos de estos tratados les hemos puesto adjetivos como medieval y teológico, entonces ya nos suenan aburridos, ¿sabes? Ajá. Y no entramos en ellos desde la perspectiva más psicológica, que hoy nos interesa mucho, ¿no? Sí. Entiendo que cuando efectivamente el psicoanálisis, la psicología se desarrollan como disciplina específica, es cuando los pecados capitales, que nos están llevando a hablar de libros y de otras muchas cosas este verano, los pecados capitales quedan más como una curiosidad, ¿no? O como un juego. Claro, es verdad que decaen y sobre todo dejamos de hablar de ellos como una guía, ¿no? En el siglo XIX dejamos de hacer esto y empiezan a usarse bastante para demonizar y moralizar, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal. Y es en la modernidad que eso se convierte en, pues un poco en un juego. Claro. ¿Te acuerdas de Seven? Me acuerdo, claro. 7 asesinatos, 7 pecados. Claro, Sí. ¿cómo no? Seven. Esto estaba también detrás de la nevera, escrito con grasa. Hay 7 pecados capitales. La gula, la avaricia, la pereza, la ira, la soberbia, la lujuria y la envidia. 7, perdona. No estoy en mi despacho. Prepárate para 5 crímenes más. Esta peli, organizada con los pecados capitales. También te diré que en el año 2003 Magnum sacó 7 helados, por ejemplo. Anda. Claro, da mucho juego esto, ¿no? Sí. Ahí no me acordaba yo de eso, ¿no? Sí. Bueno, en fin, que decíamos que los pecados capitales se fueron quedando así como una especie de curiosidad efectista, casi un marketing. Hasta la segunda década del siglo XXI, donde renacen con muchísimo poder, ¿dónde sino en Silicon Valley? Ay, del infierno de Dante al infierno de Silicon Valley, donde si no. ¿Cómo resurge esa consideración de pecados capitales? Y otra pregunta fundamental, ¿para qué? Pues mira, vino de la mano de Reid Hoffman, que es el fundador de LinkedIn. Y en un discurso confesó que todos sus éxitos habían sido gracias al conocimiento de este sólido sistema medieval. ¿Qué te parece? Para que veas. Dice Hoffman además que si piensas en cualquiera de las compañías tecnológicas del momento... Redes sociales, por ejemplo. Por ejemplo, vale. Lo que él dice es que todas han triunfado por explotar alguno de estos 7 pecados. Y él da ejemplos, escucha. A ver. Tinder explota la lujuria. Sí. Yelp, la gula. Sí. LinkedIn, la avaricia. Sí. Netflix, la pereza. Sí. Twitter, la ira, evidentemente. Facebook, la envidia. E Instagram, dice él, la soberbia. Oye, qué bien tirado. ¿Has visto? Qué bien tirado. Es verdad que luego yo creo que en alguna de las redes sociales se pueden mezclar, ¿no? Varios Claro, pecados. como con las personas, ¿no? Se pueden combinar, hay uno que sobresale más, hay otro que sobresale menos, pero... Puede resultar un juego esto.
podríamos... Sí, lo que dice Hoffman es que no es un juego, ¿no? Que la mente humana realmente, como dicen estos tratados, está configurada por estos 7 impulsos y que si tú sabes explotarlos y dar con la teclita, pues puedes comprender la mente o fundar una gran compañía tecnológica. Hacerte hiper mega rico. Eso es. Bueno, es que ciertamente, y lo estamos viendo aquí a lo largo del verano, analizar los pecados es analizar un poco nuestras virtudes, nuestros defectos, aquello... Supongo que todo el mundo tiende a algo más que a otra cosa, ¿no? Claro, sí. Y es muy revelador también ver con qué nos identificamos más, ¿no? Porque siempre asumimos unos pecados más amablemente que otros, yo creo. ¿Hoy toca pecado amable o pecado duro? Hoy toca un pecado bastante gustosito, la verdad. Yo creo que el de hoy es muy placentero. Entre la lujuria y la gula, lujuria, bueno, ¿cuál? Todo llegará, pero hoy vamos con la gula. ¡Ay, la gula! Que me gusta a mí este pecado. Sí. Este pecado es de los placenteros. Claro, es de los bonitos. Pues muy bien, venga, el pecado textual de hoy, la gula. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo di incoscienza. Estamos en el mundo de los pecados textuales cada miércoles este verano con Marta Giménez Serrano y hoy nos enfrentamos a la gula. Esta canción se llama Pintalabios y chocolate y dice que claro, que no comerlo sería un pecado. Claro, es que a veces el pecado es no entregarse al pecado, ¿no? La gula es, nos dice el diccionario, exceso en la comida o bebida o apetito desordenado de comer y beber. Y la verdad es que es uno de los pecados con 2 caras más claras. Tú me decías que a ti este pecado te gustaba, Pedro. Sí. Es que, o sea, para mí es un placer, un verdadero placer, ¿eh? Digamos que es uno de los placeres que más disfruto, el comer y beber. Te diría que a veces está bien incluso excederse un poquito. Yo que esa última copita de vino de más, ese segundo bombón, no el primero, el segundo bombón con el café. Claro, es que cuando se hace desde el gusto, comer y beber es un placer. Pero ya sabes que no hay veneno sino dosis, ¿no? Claro, a ver, no se trata de esta cosa de comida pantagruélica que luego te deja así como... ¿Una comida cómo? ¿Perdona? Pantagruélica. Mira que es difícil decir esta palabra. Ya, pues vamos con la comida pantagruélica original. Dicho esto, prepararon la comida, para la que, por añadidura, fueron asados 16 bueyes, 3 terneras, 32 terneros, 63 cabritos domésticos, 398 cochinillos de leche, 220 perdices, 700 becadas, 400 capones, 6.000 pollos y otros tantos pichones, 600 gallinetas, 1.400 liebres y 303 abutardas. Además, había 11 jabalíes que les envió el abad de Tupernay, 17 ciervos, 140 me estoy mareando solo de oírlo. Está larga. Es que claro, son las 11:00 de la mañana y esto son muchas gallinas. Claro, sí. Bueno, es Gargantúa y Pantagruel, ¿no? Claro, sí. El libro de Rabelais, un libro del siglo XVI que narra las historias de 2 gigantes, padre e hijos. Es un libro excesivo, sarcástico, escatológico. Ah, escatológico también. Hombre, es que ya me dirás qué hacemos con toda esta comida. Después de haberla comido, pues... ya me queda claro. El libro sale por todas partes, eso es lo que te puedo decir. Claro. Bueno, entonces la gula como voracidad insaciable que nos lleva primero al exceso y luego al malestar. Claro, malestar que puede llegar después del empacho o que puede estar antes, ¿no? Porque a veces comemos precisamente porque nos sentimos mal, para evitar un vacío, una tristeza, para disociarnos, entretenernos, para huir del cansancio, del aburrimiento o de un dolor más profundo. Claro, sí, estos dicen, es que yo cuando tengo ansiedad me da por comer, ¿no? Y a veces aquí está el origen también de otros trastornos de la conducta alimentaria o alimenticia. Un dolor que no se sabe resolver de otra manera, que pasa por el cuerpo, y el desorden con la comida. Eso es. Esto lo cuenta maravillosamente bien Amélie Nothomb en su Biografía del hambre, un libro en el que narra su adicción al dulce y al champán y al mismo tiempo la ascética privación a la que se sometía a sí misma. Demasiado dulce. La expresión me parece tan absurda como demasiado bonito o demasiado enamorado. No existen cosas demasiado hermosas. Solo existen percepciones cuyo apetito de belleza es mediocre. ¿Acaso no basta con tener en la boca un chocolate del bueno, no solo para creer en Dios, sino también para sentirse en su presencia? Dios no es el chocolate, es el reencuentro entre el chocolate y un paladar capaz de apreciarlo.
Dios era yo en estado de placer, o de placer potencial. Así pues, nunca dejaba de ser yo. Hay una cierta divinización de la comida aquí. Sí, y una asociación con la identidad también, y con ambas cosas entramos en terrenos un poco peligrosos. La comida está muy rica o no, es necesaria, pero en cualquier caso es solo comida, ¿no? Decías antes de que no hay veneno, sino dosis, como los dos polos, ¿no? Tanto la privación por un lado como el exceso por el otro, pues los dos son peligrosos. Totalmente. Sabemos que la comida es nuestra gasolina y que debemos alimentarnos bien, pero el exceso puede convertir el placer en castigo. Eso es lo que le ocurría a Bruce, aquel niño amante del chocolate que iba a clase con Matilda, el célebre personaje de Roald Dahl. Vaya, parece que te ha gustado, Bruce. Mucho, señora. ¿Quieres un poco más? No, gracias. ¿Vas a ofender a la cocinera? ¡Cocinera! Ha hecho este pastel para que te lo comas tú solito. Fíjate que sin estar viendo la escena, el tono y la situación ya te genera ¡ay! Que se lo tengo que comer todo. ¿A quién no le han dicho de niño alguna vez esto de hasta que no te lo acabes no te levantas de la mesa? Claro, es que hay que tener mucho cuidado con asociar la comida a premios, a castigos, con vincularla a las emociones, ¿no? Oye, por aligerar un poco, que yo creo que esto lo hacemos todos, ¿no? Comer Sí. por ansiedad, comer por aburrimiento. Ese reflejo de ir a la nevera y no saber cómo has llegado hasta ahí. Totalmente. Es un gesto que has hecho tú muchas veces y que le has visto hacer a Tony Soprano también muchas veces, ¿no? Sí. Ese y el de comerse la pasta de pie en la encimera de la cocina directamente de la fuente, ¿no? Bueno, es que es así como un gordo y un ansioso premium el Tony Soprano. Sí, y no hace falta ni ser gordo, No. para ser ansioso. No. ¿Te acuerdas del personaje de Brad Pitt en Quemar después de leer la peli de los Que Coen? no paraba de comer en toda la peli. No paraba de comer, comía hasta en el gimnasio, ¿no? Entonces la gula nos lleva a la ansiedad, la tristeza, el aburrimiento y también a veces al deseo, al gusto, a la necesidad de canalizar un exceso que de tanto en cuanto pues puede estar muy bien. Lo importante yo creo es que cada uno calibre el exceso del que es capaz. A todos nos ha pasado, a todos. A mí muchas veces, incluso varias veces al día. Esto de comer con los ojos, en el buffet de los desayunos de hotel, mirar el menú del restaurante con esa pinta exquisita. Claro, pues de eso, de comer con los ojos, de lo que te entra por los ojos, sabe mucho nuestra invitada de hoy, que es Nora Grosse, lleva 13 años al frente del diseño de la división literaria en Penguin, en sellos como Alfaguara, Random House, Lumen, Reservoir Books, Salamandra, Debate y Taurus. Y nos escucha desde Radio Barcelona. Nora, muy buenos días. Hola, buenos días. Oye, es importante que un libro entre por los ojos también, o sea, así como digamos que genere en términos digamos simbólicos esto de la gula, ver una portada y decir, este me lo quiero devorar. Que tenga buena pinta, ¿no? Sí, totalmente. Al final la comida nos entra por los ojos y un libro también, ¿no? Al final tiene que representar el contenido, pero a la vez nos tiene que llamar la atención y luego al final hay que llegar como al objetivo que es vender, ¿no? Pero al principio sí que es importante esta pinta, ¿no? Que puede tener un libro y eso es por la vista, eso está claro. Claro. ¿Por qué dirías que esto seguro, en fin, eres profesional y lo tienes más que claro y estudiado, que nos fijamos más en una portada que en otra? Bueno, también depende un poco de los referentes y de cada uno, ¿no? Pero al final una cubierta nos atrae por algo que nos llama la atención. Puede ser una imagen impactante, puede ser un color que nos guste, puede ser una ilustración, algo que nos provoque una emoción. Claro, depende mucho de cada uno, ¿no? Porque yo creo que la percepción es muy personal de cada persona. Oye, Nora, y en esa percepción personal, ¿no? Claro, hay muchas personas implicadas, como estamos aquí contando, en la confección de un libro. Sí. ¿Qué hacemos cuando a un autor no le gusta su cubierta? ¿Cómo le convencemos de que, aunque no esté tan dulce, es muy nutritiva y va a estar bien? Bueno, esto el editor es el que tiene ese arte, ¿no? de tratar con los autores y siempre también buscamos argumentos a favor, también por también elegir la mejor cubierta. Nosotros, ¿no? En la editorial nos reunimos edición, diseño y marketing y debatimos muy bien el enfoque que tiene que tener la cubierta y con esto pues siempre es un buen pack, digamos, y una buena presentación para convencer al autor.
Vale. Para despertar la gula con una cubierta, le estoy llamando portada, pero ya entiendo que se llama cubierta. Aparco el término portada. Para despertar la gula con una buena cubierta, ¿hacen falta muchos o pocos ingredientes? Yo estoy a favor de pocos ingredientes. Menos es más, sin duda, porque al final cuando tenemos demasiados elementos en la cubierta hay demasiado ruido, tenemos distracciones o no entendemos lo que nos están queriendo decir. Y también porque, bueno, el mensaje es mucho más contundente y creo que es mucho más efectivo. Entonces la síntesis no es fácil, porque al final queremos explicar muchas cosas, ¿no?, sobre el libro y ahí a veces hay que elegir, ¿no?, con qué nos queremos casar, con qué concepto, para que ese concepto luego pueda transformarse en algo visualmente interesante y potente. Nada como un tomate aliñado con aceite de oliva, ¿no? Bueno. Lo sencillo siempre funciona bien. Sí. Totalmente. Oye, y con la comida ya sabes que de repente se ponen cosas de moda y las vemos por todas partes, ¿no? Esta fiebre de la trufa o del aguacate que ha habido en algunos momentos. ¿De qué ingredientes se abusa en las portadas de los libros, ¿no? ¿Qué motivos, colores o figuras nos acaban empachando? Sí, yo creo que al final nos empachan cosas que tal vez se convierten o siguen las tendencias porque son cosas que no perduran en el tiempo. También las fórmulas repetidas, demasiado repetidas, que esto lo hacemos todos, porque al final nos subimos un poco a la ola del éxito de un libro, ¿no? Y todos seguimos un poco esa estética que se está siguiendo sobre ese tema. Y entonces ahí pecamos un poco de hacer lo mismo y dar como que no salimos de la burbuja y nos da miedo como romper creativamente esa imagen y plantear una cosa nueva, y a veces entramos como en unos vicios, ¿no?, con un tipo de imágenes que ya están muy manidas, ¿no?, a veces. Y luego otras que en realidad se convierten ya son como códigos de género que aunque estén muy usadas, si se usan con un poco de gracia o inteligencia, todavía puedes aprovecharlas muy bien, ¿no? ¿Tenéis detectado, que supongo que sí, Sí. O sea, un comprador, yo, por ejemplo, llego a una librería y digo, oye, mira, pues no he leído nunca nada de este autor o de esta autora. Tampoco tengo muy claro de qué va esta historia. Pero mira qué libro tan chulo que me lo llevo. O sea, que por la cubierta, quiero decir. Esto ocurre, es decir, hay un impulso de compra más o menos identificado respecto a una obra, sea ficción o no, porque la cubierta hace de imán y uno se va con ese libro a la caja. Sí, totalmente. Sí. ¿Quién no ha ido a comprar un vino y lo ha elegido por la etiqueta? Yo muchas veces, sí. Yo totalmente siempre me llevo un vino por la etiqueta. Si no es la etiqueta bonita y no está recomendado, no lo cojo. Totalmente, estoy en tu equipo, Nora. Sí. Hay una frase muy graciosa que viene del mundo anglosajón, que es "Don't choose a book by its cover", que significa que no juzgues por las apariencias. Y esto en realidad lo que nos pasa es todo lo contrario, ¿no? Que sí que juzgamos los libros por la apariencia, al menos en la primera capa, ¿no? Si no nos recomiendan un libro y vamos a ciegas, lo primero es la cubierta. Y a partir de allí es algo que nos llama la atención, donde nos detiene y nos hace coger ese libro, ¿no? Entonces sí que lo giramos, leemos de qué va y ahí pues vendría el siguiente paso. Pero ese segundo, ¿no?, de llamarte la atención, eso es totalmente visual. Oye, ¿y dirías que esto se ha vuelto aún más relevante con las redes sociales? Porque esta cosa de hacerle una foto cookie al libro, ¿no?, con una tacita de café y con un fondo no sé cómo, se ha convertido casi en un género fotográfico. Sí, y sobre todo en los medios digitales como canal de venta, porque en realidad ahora tenemos que pensar que el libro no solo se vende en librerías, se vende y se expone digitalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que claro, que los tamaños de las cubiertas se tienen que disponer en dos escalas. Claro. La escala en el móvil, dentro del móvil, y la escala real, ¿no?, dentro de un contexto de alrededor de muchísimos libros. En cambio, el digital es un crómito pequeño sin libros alrededor, ¿no?
Entonces hay que tener en cuenta todo esto al componer porque, claro, la lectura del libro, la imagen se percibe de forma diferente. Claro. Y esto sí que ahora se valora mucho y entonces, claro, pues todo lo que es exposición digital en redes o incluso pues las fotografías estas ahora que se hacen en bodegones, pues todo estéticamente está mucho más cuidado. Sí. Ahora te voy a preguntar por cuál sería para ti el octavo pecado capital. Pero, mientras estabas contando cómo se diseña una cubierta, estaba pensando en una cosa. Es un poco un chascarrillo, pero yo te lo traslado. Se llaman fajas, donde esto que envuelve los libros, ¿no? Y pone, pues, la mejor novela escrita nunca. Lo dice, yo qué sé, ChatGPT. Claro, una faja tapa una parte de una cubierta. Sí. Entonces, no sé si a los que diseñáis las cubiertas... Odiáis las fajas. Estáis en contra del departamento de fajas de la editorial. Bueno, sí, claro, la faja es un poco, puede ser un aliado, pero normalmente sí, nos molesta más que otra cosa, ¿no? Porque al final es verdad que tapa y muchas cubiertas también tenemos que tener en cuenta que va a ir una faja encima. Entonces, bueno, y le elegís el color a la faja, ¿no? En función de la cubierta y cosas así. Claro, o incluso se diseñan también ahora porque al menos, pues si son un poco más cookies también, pues también se agradece, ¿no? O incluso puedes hacer algún juego, hay algunas fajas donde puedes incluir o complementar información sobre el autor que tal vez no quieres poner en el libro para no ensuciarlo, porque estéticamente lo tienes con un diseño muy bonito, pero te interesa mucho enseñar al autor porque es muy conocido, entonces también tienes ese soporte para ayudar y va a explicar algunas cosas más y así no manchar el libro, ¿no? Entonces puede ser un aliado, pero es verdad que el problema es cuando hay demasiadas y deja de tener como esa función de llamar la atención entre muchos otros libros. Claro. Estaba recordando yo cuando tuvimos aquí a Pablo Cerezo, librero de Pérgamo, que él decía, ¿no?, que había clientes que llegaban y decían la amarilla, la de que tiene una señora de espaldas, no sé qué, ¿no? O sea, la amarilla que tenías en el escaparate. Claro, o sea que realmente es el modo de identificar el libro. Bueno, ¿cuál sería, Nora, para ti el octavo pecado capital? Bueno, para mí es la inseguridad o el miedo. Vale. Qué bueno el miedo. Sí, porque es algo que te frena y te bloquea, te impide como evolucionar, ¿no? Y además te distorsiona un poco la realidad, te hace sentir mal, ¿no? También existe como el síndrome del impostor, ¿no? Que a veces también está ahí latente y es algo que puede como transformar a las personas, ¿no? Incluso porque la gente, pues por miedo o por inseguridad, muchas veces se ponen máscaras y pretenden ser algo que no son. No sé, creo que es un potenciador de muchas cosas y bueno, creo que es bueno tener miedo, ¿no? Porque al final es algo que te alarma, ¿no? Te avisa, pero a la vez también te puede generar muchas cosas. Tenerlo, pero que no vaya al volante, tirado, ¿no? Bien tirado. Sí. Marta, te va a tocar elegir al final a ti. Sí, estoy. Porque... Además, tengo que decir que me están mandando muchísimos por redes. Sí, o sea, tengo una lista, está siendo muy divertido leer. Yo tenía una lista también, es que es complejo. Es complicado, es complicado. Nora, yo creo que vamos a tener que volver a citarte otro día, porque me surgen muchas dudas. Tengo todavía muchas preguntas que trasladarte sobre las cubiertas, que no portadas de los libros. Estaba pensando yo, seguro que hay una portada de la competencia que tú, bueno, a lo mejor hay varias todos los años, decir, ay, qué portada tan buena, ay, ¿por qué no haber tenido yo esa idea? Pero esto ya te lo preguntaré en una segunda conversación. Incluso, seguro que os ha ocurrido, digamos, idear una cubierta, y por decir portada, idear una cubierta, decir qué buena es y que luego no funcione. Claro, al final luego la gente... Los gustos van por barrios. Totalmente. Es que a veces las mejores cubiertas no son las que más venden. Ya.
y al revés. Y las que me venden no son las mejores. No son las más bonitas. Esta es la realidad. Pues qué complicado tu trabajo. ¿Qué quieres que te diga? Muchas gracias, Nora. Ha sido un placer. Gracias, Nora. Un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, venga, hacemos la lista de libros que hemos recomendado hoy para hablar de la gula. Claro, hemos hablado de Gargantua y Pantagruel, de Rabelais, de La biografía del hambre, de Amélie Nothomb, me ha quedado francesa la primera parte del programa, de Matilda, de Roald Dahl, y hemos mencionado también este libro, Autoayuda medieval, Cómo reconciliarte con los 7 pecados capitales, de Peter Jones, que en España sale en septiembre. Y de todos ellos, ¿con cuál repetirías? Bueno, yo me empacharía 27.000 veces con Matilda, claro. Claro. Además, es que no habíamos recomendado niños y niñas del mundo, leed a Matilda, y leed a Matilda. Nos faltaban libros infantiles y este es uno maravilloso. Vale. ¿La semana que viene? La semana que viene, ¿qué toca la semana que viene? Se me ha ido. Bueno, pues espera, no, que lo sé. La semana que viene vamos con la avaricia. La avaricia. Sí. Esto está muy bien. Sí, los dineros. Los dineros. Gracias, Marta. Un placer. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.